todos, feliz sábado. Que esta mañana el Señor Jesús, ¿verdad? Nos llene con su Espíritu Santo y vayamos bien contentos a su casa de oración a adorarlo. Hoy voy a tener una reflexión de las promesas de Dios, ¿verdad? Cómo el Señor siempre cumple sus promesas cuando nosotros confiamos en Él. Y Él siempre se va a mantener fiel porque Él no es hombre, dice la Biblia, para que no las cumpla, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la cita de Deuteronomios 5. En Deuteronomio 5 eh, se encuentra una promesa muy hermosa porque dice el Señor que cuando nos habla del sábado, de que el sábado significa que te saqué de Egipto, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, dice, porque fuiste esclavo allá en Egipto y te rescaté. ¿Verdad? Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó para llevarlos a una tierra que emana leche y miel, ya les había prometido. Pero esa tierra, los israelitas lamentablemente nunca la visualizaron, ¿verdad? O no confiaron en esa promesa. Y es por eso que casi la mayoría de los que salieron de Israel, pues quedaron en el desierto. Y los que llegaron a la tierra prometida, pues fueron las nuevas generaciones. Entonces ahorita el Señor ya nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos sacó de Egipto, de la esclavitud del pecado, y nos lleva a esa tierra, hermanos. Entonces quiere que nosotros confiemos que nos espera esa tierra nueva que habla la palabra de Dios en Apocalipsis 21, ¿verdad? Y que nos esperan grandes cosas, pero nosotros tenemos que atravesar primero este desierto de la vida, ¿verdad? Con cómo atravesar este desierto de la vida y confiar en las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, dice que, permíteme, me voy a poner los lentes de dice que el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a tener éxito en todo momento. Entonces, vamos a ir a pedir siempre el Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde se encuentra ese Espíritu Santo? En la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros descuidamos nuestra comunión personal con Cristo, el Espíritu Santo no va a trabajar, ¿verdad? Y se nos va a debilitar la fe. Y nosotros tenemos que tener esa relación personal. En estos últimos días, esa relación personal se tiene que incrementar, hermanos, porque por medio de la fe es que el Señor nos va a dar éxito, ¿verdad? Y mire, siempre el enemigo va a poner muchas piedras de tropiezo en este camino del desierto. Acuérdense cómo tenían las naciones paganas, cómo atacaban al pueblo de Israel, inclusive pues los amalecitas que después le mandó esa misión a Saúl para que fuera y los acabara, ¿verdad? Porque eran una nación muy, muy sanguinaria. Entonces todos sabemos que Saúl pues no cumplió a medias, ¿verdad? Ese cometido que tiene. Pero miren, el Espíritu de Dios es el que nos va a dar éxito en nuestra vida diaria, cotidiana, hermano. Y hay que aferrarnos a las promesas que vienen en la Biblia, porque esas promesas nunca van a fallar. Nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo no se debe de desviar, no se debe de desviar a las cosas materiales, al ser humano, a la ciencia, a las cosas, no se debe de desviar. Nosotros tenemos esa misión. El Señor nos sacó ya de la esclavitud como al pueblo y recuerde que nos lleva a una tierra buena, que emana leche y miel y que va a estar Él ahí con nosotros. No, no desconfiemos de esa promesa, ¿verdad? Esa promesa maravillosa que el Señor nos tiene. Y mire, eh, si, aquí vamos a ver en Primera de Samuel cómo los enemigos de Dios a veces, de los hijos de Dios, van a ser a veces los de su propia casa. Ya ve cómo Absalón persiguió a su padre David y estaba leyendo cómo Aitofel le estaba orientando a este muchacho cosas
bien perversas, ¿verdad? Le dijo, vete y haz una cabaña y llégate con todas las concubinas de tu papá. Entonces, él estaba orientado por una persona que no tenía el temor de Dios, ¿verdad? Entonces, y sabe que Aitofel planeó, planeó derrocar a David. Y dice que el consejo que le dio, que le dijo, ahorita está cansado tu padre, ahorita lo vamos a derrotar, pero el Señor desvió. Si Absalón hubiera hecho caso a ese consejo de Aitofel, hubiera llegado con su papá y lo hubiera, pues ahí lo hubiera, yo creo, tal vez acabado, ¿verdad? Pero el Señor lo protegió siempre a David y mandó a Usai para que le diera otro consejo y Absalón no siguió el consejo de Aitofel. Estorbó el Señor los planes de Aitofel con Usaí, entonces fue y se ahorcó después. Entonces, como el Señor siempre, hermanos, va a entorpecer los planes del enemigo cuando Él quiere que nosotros, pero quiere que nosotros confiemos en Él. Siempre el Señor va a entorpecer los planes del enemigo, hermanos, que nos quieran hacer daño. Cualquier parte, imagínense, su propio hijo de David estaba en contra de él. Y lamentablemente, pues, fue una realidad, ¿verdad? De que es dentro de tu casa son los que van a ser los que te van a afligir, tal vez. ¿Cuánta aflicción le trajo su corazón su hijo a David, su hijo a Absalón, ¿verdad? Entonces, pero aunque sean de tu propia casa, nosotros siempre nos tenemos que mantener al margen como David, que nunca quiso hacerle daño a su hijo. ¿Por qué? Porque era su hijo, ¿verdad? Entonces nosotros, como hijos de Dios, aunque sean de nuestra propia casa, nunca en nuestro corazón pensemos hacerle daño a nadie, hermano, y menos a los de nuestra propia casa, y menos a los de afuera. Siempre tenemos que confiar que el Señor está ahí, que va a ser nuestro vengador. Acuérdense que Él va a ser siempre nuestro vengador y nosotros no tenemos que hacerle mal a nadie porque los hijos de Dios no vinimos para destruir, somos para bendecir. Dice que fuimos heredados, llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, pero son para bendecir, para siempre darle bendición, aún a nuestros enemigos y aún que estén dentro de nuestra propia casa. Nosotros nunca debemos de tomar venganza por nuestras propias cuentas, sino que siempre tenemos que dejar todo en las manos de Dios. Y el Señor a su debido tiempo va a obrar, hermanos. Él a veces no pareciera que pasa el tiempo y no obra, no hace nada el Señor y dice, Señor, ¿desde cuándo te estoy pidiendo? Mira, ve cómo me están afligiendo, cómo me están jugando rudo, cómo me están y no haces nada. A veces nosotros pensamos, pero el Señor siempre va a actuar, hermanos, siempre va a actuar, porque acuérdense que Él es el Dios de la santidad, de la justicia y de la misericordia, porque Él es un Dios misericordioso y no tendrá por inocente al culpable, dice. Entonces el Señor siempre va a dar su paga. Lo único que espera de nosotros como hijos de Dios que siempre hagamos el bien, hermanos. Con más razón a los de nuestra propia casa, dice, que le hagamos el bien, aunque a veces ellos no nos quieran hacer el bien, ¿verdad? Y Él dice, cumplirá su palabra de llevarte a esa tierra nueva que emana leche y miel. Y siempre te protegerá, dice, siempre, siempre el Señor protegerá a sus hijos en los momentos más difíciles. Él siempre los va a proteger y va a desbaratar los planes del enemigo que tenga en contra de sus hijos, ¿verdad? Entonces, mire, dice aquí, vamos a leer el Deuteronomios, dice, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú dices. Acuérdate, aquí nos está acordando no solamente del día de sábado de descanso, dice, sino que nos está recordando el Señor que siempre recordemos, dice, de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Mire qué hermosas promesas tiene el Señor.
Cada sábado no solamente tenemos que recordarlo como nuestro creador, sino también como que nos rescató, miren, de Egipto, del pecado, hermano, donde nos encontrábamos en ese lago cenagoso, cómo el Señor llegó a nuestras vidas y nos rescató y por su misericordia nos tiene ahora formando parte de su pueblo y gozando de esta salvación tan grande que muchos quisieran tener, pero no se han acercado al Señor. Yo le digo a las personas, mire, la Biblia está al alcance de toda la persona, la salvación está al alcance de todas las personas, pero lo único que tiene que ir es ir a escudriñarlas, como dijo nuestro Señor Jesús, escudriñen las escrituras, dan testimonio de mí, dan la vida eterna. Entonces tiene que leerlas, le digo, para que pueda el Señor obrar en su corazón, porque lo único que tiene el Señor, lo único que quiere es nuestro corazón, hermano. El Señor quiere que tengamos un corazón como el de Él, que es de pura santidad, justicia y misericordia. En la medida que nosotros desde comprendamos esas verdades, ¿verdad? Que tiene el Señor para su pueblo, para nosotros, de que fuimos llamados para heredar bendición, ¿verdad? Nosotros vamos a poder triunfar y tener éxito en todas las cosas que emprendamos, porque el éxito lo da el Señor. Dice que el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a tener éxito en todo momento. No hay un momento que que el Señor, permítame, Se le fue el audio, hermano. ay, perdón, de este se me fue el audio, ¿verdad? Eh, entonces el Señor, a través de nuestra comunión con Él personal, nos va a estar recordando esas promesas, hermanos. Saben que estos tiempos que vienen van a ser muy desafiantes y necesitamos estar cada vez más consagrados al Señor, porque los tiempos que vienen son muy difíciles, hermanos. Y el enemigo va a actuar poderosamente, ¿verdad? En nuestras vidas. Y nos va a querer pues destruir, pero nosotros, el Espíritu Santo de Dios, siempre va a triunfar, hermanos, porque Él es el que pelea las batallas de nosotros. Nosotros solos no podemos, no podemos nosotros solos enfrentar al enemigo, hermanos. Recuerde que Él tiene más de 6.000 años aquí engañando y va a arreciar ese poder engañador en los últimos tiempos. Por eso dice el Señor Jesús que no debemos de velar y orar constantemente. Y cuando nos invita el Señor Jesús a velar, nos invita a que nosotros los afanes diarios de la vida no nos ganen y perdamos esa comunión con Él personal a través del estudio de las palabras de Dios, porque la palabra de Dios es la que única que nos va a ayudar en estos tiempos difíciles a poder soportar, Señor, todos esos desafíos que se nos presentan a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces esta mañana el Señor nos dice, mira, confía en mí. Si te rescaté, no fue en vano que te haya rescatado de esa vana manera de vivir. Si te rescaté de las tinieblas con brazo poderoso, confía, porque yo tengo planes maravillosos para ti, planes para la eternidad, no para este tiempo, son planes para la eternidad, para que pases conmigo una eternidad y ya no vayas, ya el sufrimiento que te causó el enemigo ya no va a existir. O sea, pero confía, ponte de mi lado, porque en la obediencia es como obra la salvación de Dios. Sin la obediencia nosotros no podemos, el Señor va a ser más difícil que nos pueda ayudar, pero cuando nosotros confiamos en su palabra y nos aferramos aún así, dice Jehová,
el Señor va a hacer todo lo imposible y siempre hay que esperar en Él, hermanos. Nunca hay que desmayar. Y la confianza en el Señor tiene que ser plena, plena en su palabra. Si el Señor dice que nos lleva a una tierra mejor, así lo va a hacer y lo va a cumplir, así como se los cumplió a los israelitas, los llevó a esa tierra que emana leche y miel, ¿verdad? Y les dio todo, todo lo cumplió, los estuvo protegiendo desde que los sacó de Egipto, estuvo protegiendo de todo en el desierto, de los escorpiones, de las culebras, pero cuando el pueblo se empezó a quejar, dijo, ahora sí te voy a quitar, ¿verdad? Mi protección y vas a sentir lo que es estar sin mí. Y fue cuando empezaron a morderlo las serpientes, las culebras, y fue cuando levantó Moisés, ¿verdad? Esa serpiente en el desierto que representaba a Cristo, que nuestra mirada nada más tiene que estar en el Señor. Nuestro Señor Jesús es el que va a pelear por nosotros, hermanos, pero tenemos que confiar, confiar y que el Espíritu Santo nos ayude. Recuerden, fuimos llamados para heredar bendición. No, no, no tenemos que hacer nada nosotros malo con las personas aunque nos hagan daño, nosotros no tenemos que hacer daño, ¿verdad? Recuerden cómo le pasó a Pedro, que sacó su espada, quiso defender por su propia cuenta, no dejó que el Señor defendiera. Siempre el Señor va a defendernos. Nosotros no tenemos por qué sacar ninguna espada. La única espada poderosa que tenemos que sacar es la de la palabra de Dios. Con esa nos tenemos que defender y siempre el Señor nos va a proteger, ¿verdad? Entonces hay que confiar que el Señor siempre va a desbaratar los planes del enemigo, sea cual sea, los va a desbaratar, hermanos, los va a desbaratar porque el Señor cuida de sus hijos y como dice el Señor, yo te cuidaré y no te desampararé. Y hay que aferrarnos a esas promesas que están en la Biblia, ¿verdad? Nada, solamente dice el Señor, solamente esfuérzate y sé valiente. Y no te olvides de guardar mis mandamientos y de confiar en los profetas. Que el Señor les bendiga este sábado. Muchas gracias, hermana